Bien, bienvenidos a Radio Escuchas desde Guatemala, Centroamérica, el país de la eterna primavera. Desde acá estamos transmitiendo la lección número 7. Lleva el número perfecto. Eso nos pronostica temas, puntos sobresalientes en esta lección que se titula Castigo Retributivo. Ese es el título en esta ocasión. Tendremos 3 puntos en particular que profundizaremos a lo máximo hasta donde podamos. El primer punto se titula Satanás, el acusador de Job, temió por su vida. Sí, el primer punto se enfocará que aún el diablo temió por su vida. ¿En qué evento sería? Lo descubriremos en nuestro primer punto. El segundo punto se titula La matanza, cuando la tierra abre su boca. Estará centrado en el libro de Números, capítulo 16, en conexión con Apocalipsis 12, especialmente los últimos versos del capítulo que ya mencionamos. Se sorprenderá si creíamos que ya teníamos claro el punto del juicio de los vivos. Se sorprenderá que hay algunos puntos más que refuerzan esta gran verdad. Y nuestro punto número 3 se titula La bestia y el falso profeta, en conexión a los 2 lagos de fuego. Algunos se están preguntando, pero ¿cómo es eso? Yo sí había escuchado de la bestia y el falso profeta, pero ¿cómo es eso de los 2 lagos de fuego? Bueno, esté pendiente de la transmisión en vivo que estamos haciendo en este momento y no se pierda este punto. Es nuestro punto número 3. Bien, acá tenemos nuestro mapa virtual que nos proporciona nuestros servidores de Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. Tenemos el mapa virtual y tenemos el reporte de un buen número de radioescuchas, de hermanos en la fe de distintos países. Acá nos presenta el mapa virtual. En Google podemos ubicar y ver un montón de puntitos en distintos países. Les mencionaré algunos que nos reporta aquí nuestro programa. Desde Venezuela nos están sintonizando. Allá tenemos también en Argentina. Allá nuestros hermanos están escuchándonos. Tenemos en Estados Unidos de Norteamérica. También tenemos a hermanos de Colombia. Tenemos a hermanos de México. Estoy viendo lo que aparece aquí en el mapa virtual de Radio Reino. Aparece nuevamente Colombia, Estados Unidos, Venezuela, Estados Unidos. Aparece también el país de Centroamérica, tanto Guatemala como El Salvador y el resto de países. Aquí tenemos, por darles una idea, mencionamos algunos de los países que están conectados en este preciso momento, y nos sorprende que en el chat de la radio nos han escrito varios hermanos con distintos comentarios. Ahí apareció nuestra hermana Nancy López saludando a toda su familia, a sus cuñados, nuestra hermana Araceli Yáñez, a la hermana Isabel Yáñez, a nuestra hermana Guadalupe Yáñez. Dice que están sintonizando en México, y a las hermanas de nuestra hermana Nancy, nuestra hermana Diana López, nuestra hermana Adriana Ramírez desde San José, California, allá en Estados Unidos de Norteamérica. Y en este último minuto nos está escribiendo nuestro hermano Jairo Maldonado. Dice: saludos hermanos, hermano Enoch, y a todos los demás hermanos que están en conexión con Radio Reino. Gracias hermano, bienvenido a la conexión en vivo de Radio Reino, un programa patrocinado por Escuela Sabática Profundizada, analizando la lección número 7, el castigo retributivo. Pero también estábamos haciendo hincapié a los radioescuchas que nos están sintonizando en este momento. Ya hablamos sobre nuestra hermana Nancy, que nos escribió en el chat de la radio. Usted también lo puede hacer en este momento. En algún momento lo leeremos. También nuestra hermana Carmen Cuello nos está escuchando. Dice ella, leeré su comentario aquí en el chat de la radio: hola hermano, estamos conectadas desde Aruba, Antillas Holandesas. Sí, escucharon bien, desde las Antillas Holandesas nos están sintonizando
sintonizando. Nuestra hermana Carmen Cuello con el resto de su familia. También tenemos en sintonía a nuestra hermana Natalia Doñé. Tenemos en sintonía a nuestra hermana Marta Sales, a nuestro hermano Joel Malaquías Martín Sales. Tenemos también a nuestra hermana Noemí. Dice nuestra hermana Noemí que nos está escuchando, Noemí Cruz, que nos está escuchando desde Atlanta, Georgia. Eso estoy leyendo los comentarios de nuestros radioescuchas en el chat de la radio. También tenemos conectado a nuestro hermano Mario, que nos está sintonizando, y también nuestro hermano Nehemías, que se ha conectado desde Barranquilla, Colombia, allá en Sudamérica. También tenemos a nuestra hermana Susana, claro que sí, está presente. Nuestra hermana Susana de Buenos Aires, Argentina, allá en Sudamérica. Y al resto de nuestros hermanos que nos han escrito, gracias por sintonizar Radio Reino. Leí los comentarios en el chat de la radio, que usted también lo puede hacer, y leemos también los comentarios en el Facebook, en nuestro mensaje privado. Tenemos a nuestra hermana acá que nos escribió, nuestra hermana Lilian Pérez López, desde Mazatenango, Guatemala. Tenemos allá en Huehuetenango, Guatemala. Tenemos también allá en San Salvador nuestro hermano Jairo Maldonado, y en otros países de Centroamérica. Bien, bienvenidos a todos los que están en conexión con Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. Entramos de lleno entonces en la lección número 7. Dice: castigo retributivo es el título. Leeremos un verso impactante. En el libro de Job, el capítulo 8, el verso 4 dice: estas son palabras del amigo de Job llamado Bildad. Dice Job 8:4: si tus hijos pecaron contra él, contra Dios, él, es decir, Dios, los entregó a merced de su pecado. Este verso está haciendo alusión que los hijos de Job murieron porque eran pecadores, según el análisis del amigo de Job llamado Bildad. Notaremos que tanto Bildad, el amigo de Job, como el otro amigo de Job llamado Zofar, ellos junto con el tercer amigo de Job que se llama Elifaz, ellos creían que el pecado, es decir, lo que estaba sufriendo Job era por su pecado, era un castigo retributivo. Con esto en mente, vamos a arrodillarnos para orar. Por favor, arrodíllese ante el Señor. Vamos a arrodillarnos en este momento. Oremos. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias por el privilegio de hacer esta transmisión en vivo, Señor, y profundizar su bendita y poderosa palabra. Bendiga a los radioescuchas, bendiga a mi persona para que pueda exponer con poder y con claridad la verdad presente. Es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces regresamos a nuestro primer punto que se titula: Satanás, el acusador de Job, temió por su vida. Bien, como estábamos diciendo, los amigos de Job creían que Job estaba sufriendo por sus pecados. Sin embargo, no era así. Leeremos Job capítulo 11, el verso 1, hablando del amigo de Job llamado Zofar, dice: Job capítulo 11, verso 1. Entonces Zofar, Naamatita, respondió. Noten que está hablando Zofar. Job capítulo 11, verso 6, lo más fuerte que le pudo haber dicho es esto. Job 11:6. Él te revelaría los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que tus argucias. Luego dice: conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Impresionante. Voy a leer la última parte.
Conocerías entonces que Dios te ha castigado, le dice este amigo a Job, menos de lo que tu iniquidad merece. En otras palabras, no solo tú eres culpable, sino que dale gracias al Señor que no te está pagando como lo que mereces. O sea, te lo está pagando con menos de lo que mereces. Y se estaba refiriendo que había perdido a sus hijos de un solo, que había perdido a su ganado, sus posesiones, etcétera. Lo había perdido todo, hasta la salud lo había perdido. Y le está diciendo, mira, tranquilo, porque lo que tú mereces no es todo lo que Dios te ha dado. No te lo ha dado todo. O sea, dice, conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Claro, tanto los tres amigos creían que Job estaba pagando por su pecado, por eso le iba mal. Pero no, créanme, basado en las Escrituras, no siempre cuando nos va mal es porque estamos en pecado. Por lo general a los hijos de Dios, cuando están bien, las cosas les van mal. Pero bueno, alabado sea el Señor, que aquí tenemos este ejemplo de Job. Él sobrevivió toda adversidad. También la lección se centra en el castigo retributivo, es decir, Dios te castiga por lo que haces, es decir, por tu pecado recibes lo que mereces, la paga del pecado es la muerte, al final. La teología de los tres amigos de Job, me refiero a Elifaz, me refiero a Bildad y me refiero a Zofar, estos tres amigos, su teología era que el castigo es retributivo. Pecas, destrucción, resultados malos. Esa era la teología de ellos. En realidad, no podemos decir que estaban al 100% en lo incorrecto, porque la paga del pecado es muerte, porque Dios es fuego consumidor, porque la ira de Dios se va a encender contra los pecadores. Eso lo pueden leer en Apocalipsis, en el capítulo 6, la ira del Cordero. Y pueden haber una infinidad de versículos y capítulos en los libros de la Biblia, respaldando la teología que estaban defendiendo estos tres amigos de Job. Sin embargo, en esta ocasión no podía aplicarse en la vida de Job. ¿Por qué? Porque Job no era infiel, Job era fiel a Dios. Y no le vino lo malo porque él era malo, sino que fue una prueba que Dios permitió por lo que usted y yo sabemos, a petición de Satanás. Usted lo sabe, usted lo conoce. Pero podemos decir que la teología del castigo retributivo es correcto, porque a los pecadores, después de que se cierre la gracia primero para la iglesia y después para el mundo, porque 1 de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo que el juicio empiece primero en la casa de Dios. Y luego dice, ¿qué será del impío el pecador? O sea, del que está fuera. Primero se cierra la gracia para la iglesia y segundo se cierra para el mundo. Bien, notaremos que sí, Dios en ocasiones ha actuado directamente él, destruyendo al pecado y a los pecadores que no se han arrepentido. Y por ello vamos a conectar el libro de Job capítulo 8, Job capítulo 11, lo vamos a conectar con el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel, el capítulo 14, sí, quizá no se esperaba ese capítulo, pero vamos a leerlo. Ezequiel, capítulo 14, verso 14 y 20. Veamos qué dice, por favor. Ezequiel, el capítulo 14, el verso 14 y verso 20. Vamos a buscarlo. Acá yo lo estoy buscando. Usted también puede hacerlo. Que se escuche o que se vea allí con usted que lo está buscando. Ezequiel, el capítulo 14, el verso 14 y 20. El 14 dice, y estuvieran en medio de él estos tres hombres. El contexto inmediato nos muestra que Dios estaba hablando sobre si un país pecara contra él, él los iba a destruir, iba a extender su mano sobre ese país y destruir a los pecadores. Es lo que está diciendo. Aquí en Ezequiel 14, verso 14, dice, y estuvieran en esa ciudad que el Señor iba a destruir, o estuviera por destruir, y estuvieran en medio de él estos tres hombres. Nótese, por favor, número 1, Noé. Luego dice Daniel y Job.
3 personajes. Ellos, por su justicia, solo librarían su vida, dice el Señor, el Eterno. Entonces, noten, por favor, que si Dios destruyera a una ciudad, a un pueblo, solo se salvarían individualmente cada uno por su propia justicia. Es decir, no puede usted salvar a nadie. Si usted tiene santidad, no puede transferir santidad. Cada quien debe de obtener de la única fuente, que es Cristo, esa santidad, y eso se llama justificación por fe. Pero todos lo debemos de hacer individualmente. Nadie salva a nadie, ni nadie pierde a nadie. Cada quien decide lo que quiere ser. Por eso dice acá, si estuvieran en esa ciudad Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia salvarían su propia vida, dice el Señor. ¿A nadie más? Interesante. Ahora voy a leer Ezequiel 14, el verso 20 dice, y estuvieran en ella, Noé. Cuando dice en ella, se refiere a una tierra donde Dios demostraría su ira sobre ella. Dice Ezequiel 14, verso 20. Y estuvieran en ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor el Eterno, no librarían a hijo ni a hija, solo ellos por su justicia librarían su vida. Interesante. Hermanos, padres de familia, por favor, eduque bien a sus hijos, porque usted no lo va a poder salvar dando su propia vida, ni él va a poder salvar a su padre dando su propia vida. Es individual el asunto, pero claro, hay una responsabilidad de por medio. Usted tiene que aportar pues en educación a sus hijos, a su familia, porque esto es individual. Cuando usted va a leer en el mismo libro, en Ezequiel capítulo 9, verso 5 y 6, ahí dice que van a morir niños. Sí, van a morir niños, hasta jóvenes, van a morir vírgenes. ¿Por qué van a morir? Van a morir porque el papá que se levanta de madrugada a orar y que siempre está estudiando y que siempre va a la iglesia, que siempre está haciendo obra misionera en favor de la iglesia, el papá no va a poder salvar al hijo, sino que el hijo tiene que poner de su parte para ir a la iglesia a hacer la misión que Dios nos ha encomendado, gemir y clamar por todas las abominaciones que se hacen en ella. El padre no va a poder pasarle el sello de él a su hijo, ni el sello del hijo se le va a poder pasar al padre. Esto es individual. Así que debemos reaccionar, reaccionemos. También en el libro de Santiago se menciona al patriarca Job y usted lo puede encontrar en Santiago capítulo 5, verso 11 dice, ¿habéis oído la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Noten, en el Nuevo Testamento, a través de Santiago, también se reafirma en Santiago 5:11 que Job fue un personaje histórico, sí existió, sí fue real. Esto no es una parábola, esto no es un cuento, no es una metáfora, esto es real. Job existió, estuvo a punto de morir y todo. Sin embargo, sobrevivió, no se rindió. Pero también resaltamos que Ezequiel, el capítulo 14, el verso 14 y el verso 20, dan un orden. En su tiempo libre, por favor, note. Primero se menciona a Noé, luego se menciona a Daniel y luego a Job. Eso se repite en Ezequiel 14, verso 14 y verso 20. Noé, Daniel y Job. Sin embargo, déjenme decirle que la interpretación, el orden lo viene a poner la sierva del Señor, Elena de White, en el libro El Hogar Adventista. El Hogar Adventista en la página 269, repito, El Hogar Adventista, página 269, versión antigua, dice, noten cómo pone el orden la sierva del Señor. Y hace el comentario que los padres no pueden salvar al hijo, no puede transferir la salvación. Si el padre guarda el sábado, dice que el padre no puede. Si el padre guarda el sábado y el hijo no lo guarda, el padre por guardar el sábado no puede salvar al hijo. ¿Ve? Esto es individual. Comentando eso, la sierva del Señor cita Job 14:14 y el orden que da de los personajes es este. Dice Noé 1, Job 2 y
Daniel. Noten el orden, primero puso a Noé, luego pone a Job y luego ubica a Daniel como en tercer lugar. Primero Noé, Job y Daniel. Lo viene a poner en orden, porque el primero que existió fue Noé. Hablando de estos tres personajes. Primero fue Noé, luego viene Job y luego viene Daniel. De hecho, Daniel fue contemporáneo de Ezequiel. Sí, el profeta Daniel fue contemporáneo del profeta Ezequiel. Entonces, el orden es lo que nos interesa acá. También el orden lo pone la sierva del Señor en Joyas de los Testimonios, en la página 70. En la página 70, el capítulo se llama El sello de Dios. Repito porque sé que varios radioescuchas están apuntando, están anotando. Y como están anotando, voy a repetir. El libro se llama Joyas de los Testimonios. El tomo 2, página 70. El capítulo se llama El sello de Dios. Sí, el sello de Dios. Allí la hermana Huay pone este orden. Dice, primero menciona a Noé, luego menciona a Job y tercero pone a Daniel, porque así fue el orden en que ellos existieron. Primero Noé, luego Job y después Daniel. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque aquí en este orden que pone la sierva del Señor nos ubica el tiempo en que posiblemente vivió Job. Job vivió entre Noé y entre Daniel. Es decir, primero existió Noé, luego existe Job y después existe Daniel. ¿Sí? En otras palabras, Job vivió cerca o poco después de que ocurrió el diluvio, porque Noé es símbolo del diluvio, pues, porque cuando hablamos de Noé nos conecta con el diluvio. Entonces, queremos entender por qué los tres amigos de Job siempre hablaban que si hay pecado hay destrucción, si hay pecado hay destrucción, porque ellos vivieron en una época reciente al diluvio. Ustedes recuerdan que Génesis capítulo 6 muestra que la maldad del hombre era de continuo solamente al mal, y Dios dio destrucción a los impíos, a los malos. Es por ello que ellos tenían la teología retributiva. O sea, pecas, viene tu castigo. Y eso no es mentira, es cierto, es cierto. Uno peca, viene castigo. Pero también debemos resaltar que hay misericordia, porque de lo contrario usted y yo estuviéramos destruidos. ¿De qué tiempos? Ya no existiéramos. Pero el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Pero eso no quiere decir que en algún momento no nos va a castigar, claro. Así como castigó a los antediluvianos, también nos va a castigar a nosotros si seguimos en pecado. Entonces, Job vivió en ese tiempo. Los amigos de Job vivieron cerca del tiempo del diluvio o recientes al diluvio, por eso tenían ese concepto y que no estaban del todo mal, porque Dios también castiga al pecador. Bien, solo que la aplicación que hacían hacia Job era donde estaban incorrecto, porque Job no era infiel, era fiel. Ok, entonces esto nos conecta con Noé y Noé nos conecta con el diluvio. Déjenme decirle que en Génesis capítulo 6 aparecen detalles grandes del diluvio. Claro que sí, pero si usted cree saber que no hay ningún detalle más que podamos aprender, déjenme decirle que sí hay más detalles que podemos aprender del diluvio. Vamos a hacer una prueba. Bien, a nuestros hermanos radioescuchas les pregunto, ¿cuánto tiempo estuvo Noé en el arca? Solo para ver si de verdad dominamos lo del diluvio. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé en el arca? ¿Cuánto? Desde que entró hasta que salió, ¿cuánto tiempo estuvo? Para que me respondan, voy a dar 2 capítulos para que tengan detalles. Pueden leer en su tiempo libre, por favor apúntenlo, sé que ahí hay varios radioescuchas ya que nos están escribiendo por acá. Aquí podemos ver el chat de la radio, usted también puede escribirnos. En el chat de la radio está en nuestra página web www.elretodivino.org. Bien, a nuestros radioescuchas tenemos una pregunta en la mesa. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé en el arca con su familia, desde que entró hasta que salió? ¿Cuánto tiempo? Les damos las referencias en el libro de Génesis, en el capítulo
en el capítulo 7 y en el capítulo 8, usted va a encontrar bastante información sobre el diluvio. Repito, Job capítulo 7 y Job capítulo 8, ahí tiene la respuesta. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé desde que entró hasta que salió del arca? ¿Cuánto tiempo estuvo en el arca? Bien, estamos esperando a algunos radioescuchas que nos contesten. Bueno, usted puede decirnos. Algunos están pensando y están escribiendo 40 días y 40 noches estuvo Noé en el arca. Déjenme decirle que parcialmente está correcto. ¿Por qué parcialmente? Porque Noé no estuvo 40 días y 40 noches únicamente en el arca, estuvo más tiempo. Solo para empezar, antes de que cayera una gota de agua, Noé entró al arca y estuvo 7 días y no caía ninguna gota de agua. Ninguna gota de agua. Claro, fueron 7 días de prueba. Usted puede leerlo, repito. Lea Génesis capítulo 7, el capítulo 8, ahí tiene todo lo que estoy diciendo. Entonces, primero Noé estuvo dentro del arca sin que cayera ninguna gota de agua. Fueron 7 días dentro del arca. Luego pasaron los 7 días y empiezan lo que todo mundo conoce, hasta el católico jesuita conoce. Sabe que vinieron los 40 días y 40 noches de lluvia sobre la tierra, lo que le conocemos como el diluvio. Sí, inundó la tierra. Eso sí, entonces tenemos ya 7 días en el arca sin que cayera una gota. Tenemos 40 días lloviendo sin parar. 40 días y 40 noches. Apúntenlo, por favor, ya llevamos. Yo sé que usted ahí tiene su cuaderno. Repito, porque usted me tiene que decir cuántos días al final estuvo, es decir, cuántos días estuvo dentro del arca Noé y su familia. Ya dijimos, 7 días en el arca sin que cayera una gota de agua. Ya lo apuntó. Ahora vienen los 40 días lloviendo sin parar, 40 días y 40 noches, ok. Luego vienen 110 días, oiga bien lo que voy a decir, apunte, 110 días. 110 días donde las aguas ni subían ni bajaban, o sea, estuvo estable, ni subía ni bajaba. 110 días el aguas fijas, ok. Ahora, después de que pasaron los 110 días de las aguas fijas, fue decreciendo el agua, fue bajando, y hasta que bajara hasta el suelo, tardó 164 días. Estuvo bajando, hasta que llegó al suelo. 164 días, ok. Espero que ya lo apuntó. 164 días. Luego, después de que el agua bajó, obviamente quedó lodo, etcétera, etcétera. Usted sabe lo que queda después de que hay un gran diluvio, algo de agua, bastante agua, lodo, etcétera. Entonces, después de que bajó todo, para que la tierra se secara, tardó 56 días. Voy a repetir todo lo que he dicho rápido para que lo apunte y luego lo sume. Noé estuvo en el arca 7 días y no cayó ninguna gota de agua. Fueron 7 días de prueba. Luego estuvo 40 días, llueve y llueve, no paraban. Luego vienen 110 días donde el agua no sube ni baja, se mantuvo estable, 110 días. Y luego vienen 164 días para que el agua bajara hasta el suelo, 164 días. Y luego cuando el agua bajó hasta el suelo, para que se secara la tierra, el suelo, tardó 56 días. En total, sume, ya tiene su calculadora, ya tiene su lapicero, sume 7 más 40 más 110 más 164 más 56, nos da un total de 377 días. Sorprendente. Noé estuvo en el arca 377 días, más de un año. Aquí nuestros hermanos en el chat nos están contestando. Gracias, hermano Nehemías, allá en Colombia. Allá nuestra hermana Susana también en Argentina nos contestó el número exacto, 377 días, es el número exacto. Muy bien, ahí estamos. Gracias al resto de los hermanos que han escrito y nos han contestado. Varios acertaron y también déjenme decirles que varios también no acertaron, pero bueno, la participación es válida. Ya sabemos que 377 días estuvo Noé dentro del arca. Eso es impresionante. Bien, también podemos reforzar este detalle según el espíritu de profecía
en Patriarcas y Profetas, en la página 98, el diluvio fue tan tremendo que Satanás temió por su vida. Eso lo encuentran, Patriarcas y Profetas, página 98. Satanás temió por su vida. Sí, cuando estaba el diluvio, Satanás tuvo miedo, pensó que iba a ser destruido junto con los impíos humanos. Pero bueno, el diablo, Satanás sí sabe que es miedo también, igual que usted y yo. Él también sabe que es miedo. Bien, esto también quiere decir que el diluvio fue impresionante. Para que asuste algo a Satanás, quiere decir que el diluvio fue impresionante. Bien, debo decirles también que en Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 445, repito, Consejos sobre el régimen alimenticio, página 445, menciona que el diluvio fue la tercera y más grande maldición sobre la tierra. Sí. Lo que usted ve ahora no es lo que Dios creó inicialmente. Si todavía conserva algo de belleza es por un milagro del Señor, porque la tercera maldición sobre la tierra fue el diluvio, o sea, devastó demasiado. Bueno, eso fue un ejemplo de la destrucción general de los impíos. Eso es lo que les toca al final, destrucción a los que siguen cometiendo abominaciones. Bien, entonces hemos analizado ya acá. Ahora brevemente pasaremos a Génesis capítulo 18 y Génesis capítulo 19. Usted ahí encuentra a Abraham en el capítulo 18 y en el capítulo 19 encuentra a Lot en Sodoma allí y con la destrucción inminente. Y usted puede leer en Génesis, en el Génesis capítulo 19, en el verso 24 y 25, que finalmente Cristo hace descender fuego y azufre desde el cielo para consumir Sodoma y Gomorra. Pero ¿cuál era el pecado de los de Sodoma y Gomorra? Usted lo puede leer en Génesis capítulo 19. Era el homosexualismo, el lesbianismo. Ese era el pecado en Sodoma y Gomorra. Lea Génesis 19 y analice la palabra conocer. Los hombres dijeron cuando entraron los dos ángeles en forma humana, queremos conocer a esos hombres. Hasta Job dijo, bueno, les doy mis dos hijas, no han tenido varón. En otras palabras, le estaba dando dos vírgenes a esos hombres y no querían a los hombres porque eran homosexuales. Y eso en nuestra actualidad tenemos en el libro de Eventos de los Últimos Días, en la página 117, el capítulo se llama Las ciudades. Hay un subtítulo que dice San Francisco y Oakland. Sí, tenemos radioescuchas allá en San Francisco ahora en este momento. Cuidado porque es peligroso ahí. San Francisco y Oakland dice, San Francisco y Oakland están llegando a ser como Sodoma y Gomorra. El Señor las visitará, dijo la sierva del Señor. Y los visitó. Miren qué dice, el terrible terremoto que azotó a San Francisco será seguido por otras manifestaciones del poder de Dios. Claro, ¿por qué? Porque muchos homosexuales en San Francisco y Oakland, ahí celebran las fiestas, orgías de las lesbianas, de los homosexuales en San Francisco y Oakland. Claro, están repitiendo la historia de Sodoma y Gomorra. Interesante. Cuidado pues aquellos que están allá en el territorio de la bestia de dos cuernos. Ok, y analizamos pues de que Dios sí destruye a los pecadores. Eso no es cuento, es real. Dios destruye a los pecadores. Ok, vamos a pasar a un punto más también importante. Pasamos a nuestro punto número 2. El punto número 2 lo encontramos en el libro de Números 16 y se titula La matanza cuando la tierra abra su boca. Ese es el punto número 2. Vayamos pues a Números, por favor, acompáñenos en el libro de Números, el capítulo 16, el verso 29 al 32. Dice así el 29. Si estos hombres mueren como todos los hombres, o si al ser visitados, dice, y si al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, el Eterno no me envió. Algunos han pasado rápido este verso, así que vamos a leerlo otra vez. Números 16, verso 29, dice:
si estos hombres, refiriéndose a los que se rebelaron contra Dios, Coré, Datán y Abiram, si estos hombres mueren como todos los hombres, es decir, si no ocurre algo nuevo, mueren como cualquier pecador normal, o si al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, el Eterno no me envió. Pero vamos a ver cómo murieron estos hombres, si como murieron todos los hombres normalmente o con una muerte especial. Leamos Números 16, verso 30. Pero si el Eterno hace algo nuevo, ok, debo detenerme aquí. La palabra hace o hacer, de aquí de Números 16, 30, dice, pero si el Eterno hace algo nuevo, esa palabra hace viene del verbo hacer. Y ese verbo hacer es el mismo verbo que se utiliza en Génesis 1:1. Y creó Dios los cielos y la tierra. Sí, el verbo de aquí de Números 16, verso 30, de hacer, el verbo hacer es el mismo de Génesis 1:1, de crear. En otras palabras, Dios iba a crear algo nuevo. ¿Pero nuevo en qué? En destrucción. Lean Números 16, 30. Pero si el Eterno hace algo nuevo, es decir, un nuevo tipo de muerte. Pero si el Eterno hace algo nuevo y la tierra abre su boca, claro, eso sí va a ser algo nuevo, un nuevo tipo de muerte, la tierra abriendo su boca y los traga con todas sus cosas y descienden vivos a la tumba. Entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Eterno. Veamos si Dios hizo o creó un nuevo tipo de muerte, abriendo la tierra su boca y tragándose los vivos. Vamos a ver Números 16, verso 31. Apenas Moisés acabó de hablar estas palabras, se abrió la tierra debajo de ellos. Así se cumplió entonces. Verso 32. La tierra abrió su boca y los tragó a ellos, a sus familias. Qué triste, familias. Y a todos los hombres de Coré y a toda su hacienda. Impresionante entonces. Noten pues. Noten acá que se relaciona la tierra abriendo su boca, se relaciona con muerte, con destrucción. Espero que vayan conectando estos puntos, porque son muy importantes, son muy impresionantes. Conectemos estos puntos. Acá la tierra abriendo su boca se conecta con muerte, con un nuevo tipo de muerte, porque al menos no hay registro bíblico de que hayan sido destruidos a algunas personas, la tierra abriendo su boca y tragándose los vivos. No hay. Por eso Dios creó algo nuevo, un nuevo tipo de muerte, abriendo la tierra su boca y destruyendo a los pecadores. En este caso debo de resaltar que se refería a Coré, Datán y Abiram. Y estos personajes no eran del mundo. Usted, estudiante de la Biblia, sabe que Coré, Datán y Abiram eran parte del pueblo de Dios. Sí, ellos fueron destruidos porque se rebelaron contra Dios, contra el profeta de Dios. Cuidado con aquellos que hoy en la actualidad están haciendo lo mismo, rebelándose contra los profetas. Me refiero a nuestra hermana Elena de White, me refiero a John C. Wagoner, que trajeron el mensaje en el 1888, y me refiero, cuidado, con rechazar y no investigar al profeta de Malaquías 4:5, al profeta Elías, que pronosticó el profeta Malaquías en el 4:5 y que pronosticó la sierva del Señor en Testimonios para los Ministros, página 475. Alguien debe de venir con el espíritu y el poder de Elías, dijo la sierva del Señor. Así que tenga cuidado, porque de lo contrario correrá la misma suerte que Coré, Datán y Abiram. Cuidado, no sea solo adventista evangélico. Ya es momento que crea en toda la Biblia, pero también en todo el espíritu de profecía. Todos esos libros rojos que ahora lo están poniendo color azul, pero
Esos libros son inspirados. Bien, entonces conectamos acá que abrir la tierra a su boca es matar, es destruir, un nuevo tipo de muerte, el que Dios creó cuando destruyó a Coré y al resto de sus séquitos, de su grupo que tenía allí apoyándole. Vamos a leer otros versos que dicen la misma verdad, pero antes de eso voy a citarles el comentario bíblico adventista. Apúntenlo por favor. Comentario bíblico adventista, el tomo 1 en las páginas 1131 y 1132. Comentario bíblico adventista, tomo 1, página 1131 y 1132. ¿Qué dice? Dice esto, hablando de los que salieron de Egipto, los israelitas, dice: esa vasta multitud que constaba de más de 1 millón de personas. Más de 1 millón de personas. Sí, entre esos millones entre esos más de 1 millón de personas estaba Coré, Datán y Abiram y sus seguidores, los rebeldes, los pecadores, estaban ahí dentro del pueblo. Note, está hablando de millón. Y hoy en la iglesia adventista no tenemos 1 millón, tenemos millones. A la actualidad, el último dato que dio la conferencia general, el experto en las estadísticas dijo que tenemos 19.5 millones y pronostico, va a seguir creciendo. 19.5 millones de adventistas a nivel mundial. Va a seguir creciendo. No sé hasta cuántos millones, pero va a seguir creciendo. Pero entre esos millones, en más de 1 millón habían rebelditos. Ahora imagínense, 19.5 millones, cerca de 20 millones, ¿cómo no van a haber rebeldes? Tienen que haber ahí. Sus tipos fueron Coré, Datán y Abiram, hoy están en la iglesia. De hecho, hay rebeldes porque allá en la conferencia general no aprobó la ordenación de la mujer, en sesión mundial no aprobó. Sin embargo, allá en Estados Unidos hay conferencias que están rebelándose, han puesto pastoras adventistas cuando ni la Biblia apoya, ni el espíritu de profecía, y tampoco se ha aprobado a nivel conferencia general. Hay rebeldes, solo por darles un ejemplo, pero hay otros ejemplos, pero lo dejaremos ahí. Vamos a ir a otras partes de la Biblia, reafirmando que la tierra abre su boca, se relaciona con muerte. Abrir su boca relaciona con muerte. Nos referimos a la tierra, ¿verdad? Abriendo su boca. Números, vamos a ir a Números, el capítulo 26, Números, el capítulo 26, el verso 10, Números, el capítulo 26, el verso 10. Ábranlo, por favor, búsquenlo, que se escuche o que se vea que ustedes lo están buscando. Números 26, el verso 10 dice así. ¿Cuál es nuestro punto aquí? Nuestro punto es relacionar que cuando la tierra abre su boca, significa muerte, mueren. Números 26, verso 10. La tierra abrió su boca, los tragó a ellos y a Coré. Cuando aquel grupo murió, noten, la tierra abrió su boca y un grupo murió. Entonces, la tierra abriendo su boca es símbolo de muerte. Otro capítulo. Números, el capítulo 27, el verso 3. Números 27, verso 3 dice: nuestro padre murió en el desierto y no estuvo en el grupo de Coré, que se reunió contra el Eterno, sino que murió en su pecado y no tuvo hijos. Noten otra vez que este incidente del grupo de Coré se relaciona con la muerte, porque murieron. Vamos a dar otras citas más. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 11, el verso 6. Deuteronomio, abra allí su Biblia. Deuteronomios, el capítulo 11, el verso 6. Deuteronomios, capítulo 11, verso 6. Dice así: y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, Rubenita, cuando ante todos los israelitas la tierra abrió su boca y los tragó, con sus familias, sus tiendas y todo ganado. Noten, la tierra abriendo su boca se relaciona con una matanza, con una destrucción de cierto número de pecadores en la iglesia. Muy bien, porque eran israelitas en la iglesia. Vamos a dar otro par de ejemplos. Vamos a ir a Salmos, el capítulo 106, el verso 17. Salmos 106,
Abra su Biblia, por favor. Compruébelo, no se confíe. Salmos, capítulo 106, verso 17. 106, verso 17 dice así: Entonces se abrió la tierra, tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Noten que abrir la tierra se relaciona, se conecta con la muerte de Datán y Abiram. Muerte. Abrir la tierra, muerte, muerte. Ahora vamos a ver otro detalle más. Otros versos. Abran sus Biblias, por favor. Vamos a leer ahora estos versos. Y nos referimos a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4 es el versículo más fácil de encontrar. Génesis capítulo 4. Vamos a leer el verso 11, hablando de la muerte de Abel. Sí, la muerte. Génesis 4:11. Ahora pues, maldito seas, le dice Dios a Caín. No te dará más su fruto. Génesis 4, vamos a leer el verso 11. Ahora pues, maldito seas, le dice Dios a Caín, serás echado de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Noten, tierra abriendo su boca se relaciona con sangre, con muerte. Ese es el principio que estamos estableciendo. Tierra abriendo su boca, muerte. Ok, otro ejemplo más, y está en el libro del profeta Isaías, el capítulo 5, el verso 14. Isaías, el capítulo 5, el verso 14. Acompáñenme, por favor, búsquenlo. Isaías, el capítulo 5, el verso 14. Vamos a ver acá. Isaías, capítulo 5, el verso 14 dice así: Por eso el sepulcro, quizás su versión dice, por eso el Seol. Sepulcro, Seol es lo mismo. Sepulcro es donde se ubica, donde se mete, por decirlo así, a los muertos. Dice, por eso el sepulcro, el Seol, ensanchó su interior, sin medida extendió su boca. Allí descenderá la gloria de ellos, su multitud, su lujo, los que así se holgaban. Entonces noten, se está conectando al sepulcro donde se ubican los muertos, se está conectando con abrir la tierra su boca. Entonces, hermanos, se deja claro el principio que abrir la tierra su boca se conecta o significa muerte, una matanza. Y como hemos visto en Números 16, verso 29 al 32, que esa matanza, cuando la tierra abre su boca, se conecta con el pueblo, porque Coré, Datán y Abiram y el resto de sus seguidores eran parte del pueblo. En otras palabras, Números 16, verso 29 al 32, pronosticaban una destrucción dentro del pueblo de Dios. Aunque aquí en Números 16, del 29 al 32, fue literal, porque se abrió literalmente la tierra, se pronostica otra destrucción en nuestro tiempo en Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, el verso 15 y 16. Dice así: Entonces la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Lo primero que vamos a hacer es corregir la versión. En Apocalipsis 12:15 no aparece en el griego, en el original, ni en la versión King James en inglés que utilizaba la sierva del Señor. En estos no aparece el término río. Lo que aparece en el original es diluvio. Es decir, si su Biblia en Apocalipsis 12:15 menciona río, no aparece en el original, sino que los traductores lo limitaron a un río. Sin embargo, en el original da la escritura el término diluvio. En lugar de río es diluvio. Así lo dice en el inglés, en la versión que usó la hermana White, y así lo dice en el griego. Apocalipsis 12:15, entonces la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un diluvio. Debe de decir, para que fuese arrastrada por el diluvio. ¿Ok? Entonces encontramos que
hay dos personajes acá principales. Primero, la serpiente, que es el dragón, el diablo, Satanás, de acuerdo a Apocalipsis 12:9. Entonces, si la serpiente que echa el agua, que echa el diluvio, es Satanás, ahora, ¿quién es la mujer? Bueno, usted puede leer Jeremías 31:4, Efesios capítulo 5, conflicto de los siglos 431, y va a encontrar que una mujer en profecía representa a la iglesia. Entonces, cuando dice aquí Apocalipsis 12:15, entonces la serpiente echó de su boca tras la mujer, significa, entonces el diablo echó de su boca tras la iglesia adventista agua como un diluvio. Ok, ahora definamos qué es lo que echó el diablo en la iglesia adventista. Bueno, según acá, echó un diluvio, y un diluvio está formado de líquido, de agua. Según Apocalipsis 17:15, agua significa pueblos, muchedumbres, gentes, lenguas. En resumen, agua representa gente, personas. Entonces, como el agua viene del dragón, no puede ser algo bueno. Deben ser personas malas que el diablo ha echado en la iglesia. Y para ello, yo tengo un libro acá, El conflicto de los siglos. Yo sé que usted también lo tiene, pero es que este conflicto de los siglos me lo regalaron en Ecuador, allá en Ecuador, en Guayaquil, y lo tengo acá. Y es una versión un poco moderna de pasta azul, el conflicto de los siglos, pasta azul, una de las más recientes traducciones del conflicto de los siglos. Esto fue impreso en la Argentina, así dice acá. Se terminó de imprimir el 18 de febrero del 2010 en talleres propios. Y aquí dice Buenos Aires, Argentina. Ok, en esta versión de conflicto de los siglos nos da un dato interesante. En la página 435, en versión antigua, 435, el capítulo se llama, por aquellos que no lo encuentren, el capítulo se llama Una advertencia rechazada. Repito, el libro es Conflicto de los Siglos, el capítulo Una advertencia rechazada. Ahí lo va a encontrar. ¿En qué página? 435. Dice así: un diluvio de paganismo que inundó la iglesia, trayendo consigo costumbres, prácticas e ídolos. ¿Por qué utilizo esta versión de conflicto de los siglos? Porque en las otras versiones de conflicto de los siglos no dice un diluvio, dice una ola. Una ola, no de ola de high, no, sino de una ola de agua, ola sin H, ola. Una ola de paganismo inunda la iglesia, dice otras versiones de conflicto de los siglos. Pero en este conflicto de los siglos sí se tradujo bien. Dice un diluvio. Compare usted una ola en el mar con un diluvio. Obviamente que el diluvio es mucho más grande, inunda. Un diluvio de paganismo que inundó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, prácticas e ídolos. Mismo libro, mismo capítulo, misma página, dice, un diluvio de mundanalidad inunda la iglesia y trae consigo sus costumbres, prácticas e ídolos. ¿Por qué se sorprende que hoy la iglesia está practicando tantas tonterías en el sentido pagano? Navidad, Día del Padre, Día de la Madre, Día de la Mujer, Día del Pastor, tonterías, que eso no es bíblico. Lo que sí deberíamos estar celebrando es cada 22 de octubre de 1844 hubo una asamblea solemne en el cielo. Jesús pasó del lugar santo al santísimo. Eso sí deberíamos de estar celebrándolo. Pero muchos profesos adventistas ni siquiera saben la fecha, 22 de octubre. 1844, un día solemne, porque empezó en el cielo el juicio de los muertos, y cuando termine de los muertos, empieza con el de usted, porque usted está vivo, juicio de los vivos, ¿ok? Entonces la iglesia ha sido inundada de cizaña, un diluvio ha sido puesto. Por eso Apocalipsis 12, el verso 15 dice, entonces la serpiente, el diablo, echó de su boca, tras la mujer, la iglesia adventista, agua, gente, jesuitas, cizaña, cabritos, mal pez, agua como un diluvio para que fuese arrastrado por el diluvio. Apocalipsis 12, verso 16, ¿qué va a pasar con toda esa cizaña que ha inundado la iglesia? Vamos a ver. Apocalipsis 12, 16 dice, pero la tierra, la misma, conecte esta tierra con la de Números 16.
Apocalipsis 12, verso 16, conéctelo con Números 16. Dice, pero la tierra ayudó a la mujer, ayudó a la iglesia. La tierra abrió su boca, tanto que repetimos allá, la tierra abriendo su boca, muerte, matanza, destrucción de los que profesan ser pueblo de Dios. La tierra abrió su boca y absorbió el diluvio que el dragón había arrojado de su boca. Entonces notemos que se está pronosticando en Apocalipsis 12:16 que la tierra va a abrir su boca. ¿Y lo que significa la tierra abriendo su boca? Significa una matanza de los que son parte del pueblo de Dios. Una destrucción. Y si usted quiere más detalles de esta destrucción, por favor, lea Ezequiel capítulo 9. Yo he dicho en temas pasados, ya sea que predique en grandes congregaciones adventistas, ya sea con una persona, ya sea con miles o cientos de radioescuchas que me están sintonizando acá en Radio Reino, o que me estarán viendo o me están viendo en YouTube, los youtubers, siempre estamos advirtiendo, viene una destrucción, algo se avecina, y todos los eventos lo están señalando. ¿Qué se avecina? ¿Qué se acerca? No ley dominical, no se avecina ni la segunda venida de Cristo, hablando de que hay otros eventos antes de lo que ya mencioné. Y el evento que está más cerca de todos es la purificación de la iglesia, el cumplimiento de la matanza de Ezequiel 9. O como lo dice Apocalipsis 12:16, la tierra va a abrir su boca y va a absorber el diluvio de cizaña. Noten que aquí la tierra no se traga a la mujer, se traga al diluvio de cizaña, a los malos que están ahora dentro del pueblo. Entonces se pronosticó pues en la tierra abriendo su boca el juicio de los vivos. Cuidado, alerte a otros y alértese a sí mismo. Ok, ahora leeremos también unos párrafos del espíritu de profecía reforzando esto. Algunos dirán, pero ¿por qué estás diciendo eso? ¿Pero por qué estás asustando a la gente? Bueno, prefiero asustar ahora que después ser responsable. Testimonios para la iglesia, el tomo 1. Testimonios para la iglesia, el tomo 1, en la página 98. Dice así: algunos quieren que no predique estos temas. Otros sí quieren que los predique, pero son pocos. Pero aunque hubiera un montón o hubieran pocos diciéndome que no, tampoco lo haría. Aunque hubiera un montón diciéndome que no, tampoco lo haría. Es decir, no les obedecería, seguiría predicando. Testimonios para la iglesia, el tomo 1, página 98, dice: no digamos, detén tu mano, oh Dios. La iglesia debe ser purificada y eso sucederá. Sí, aunque muchos lo nieguen o muchos no quieren, están tratando de detener la mano del Señor, pero la mano del Señor no va a ser detenida. El Señor va a purificar su iglesia. Ahí dice, la iglesia debe ser purificada y eso sucederá, y eso ocurrirá. O sea, nos está dando la certeza que la iglesia finalmente será purificada y va a triunfar, pero no todos, solo los sobrevivientes del juicio de los vivos. Ok, para aquellos que quieren más evidencia, porque algunos por primera vez están escuchando el tema, les comento, está el libro de Manuscript Release, el tomo 1, en la página 260, ahí la hermana Huay, Manuscript Release, el tomo 1, página 260, en español se podría traducir ese título como manuscritos publicados o manuscritos liberados. El tomo 1 en la página 260 dice: estudien el capítulo 9 de Ezequiel, estas palabras se cumplirán literalmente. Pero como no hablamos inglés, apenas le hacemos al castellano. Tenemos el libro en español, Eventos del Tiempo Final, página 471, ahí categóricamente dice, estudie en Eventos del Tiempo Final, página 471, dice, estudie el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente. Bien, ahí tenemos esa información. Ahora vamos a ir a nuestro último punto, y se titula La bestia y el falso profeta. Ok, y
los dos lagos de fuego. Vamos a ir de lleno a nuestro tercer punto, y eso está basado en Apocalipsis capítulo 13. El verso Apocalipsis capítulo 13, les menciono, Apocalipsis 13 del versículo 11 al verso 18, esos son versos que le pertenecen a la bestia de dos cuernos. Y usted como estudiante de la Biblia, usted sabe que se refiere a Estados Unidos de Norteamérica. Sí, la bestia de dos cuernos, de acuerdo a Daniel, el libro de Daniel, el capítulo 7, usted encuentra evidencia que una bestia representa a un reino, una nación. Y dice que esta bestia de Apocalipsis 13, del 11 al 18, es una bestia, es una nación de dos cuernos. Y en Daniel capítulo 7, también usted al leer, encuentra que cuernos representan reyes, poder político. Entonces, la bestia es un rey, la bestia es un reino, una nación, un país. Los dos cuernos son dos poderes políticos. Estados Unidos tiene dos poderes políticos, los demócratas y los republicanos. Y como usted bien sabe, en nuestra época está por salir Barack Obama y está por ingresar Donald Trump. Y quizá vengan otros más, vengan otros presidentes más, no lo sabemos, Dios sí lo sabe. Sin embargo, sí sabemos que la bestia de dos cuernos es Estados Unidos de Norteamérica con los dos poderes políticos, demócratas y republicanos. ¿Quién traerá el fin de todo el asunto? No sabemos, si los demócratas o los republicanos, pero algo sí sabemos, que esta bestia va a hablar como dragón. Cuidado cuando hable como dragón, pero quiero conectar que la bestia de dos cuernos, Estados Unidos, no trabajará solo en estas horas tardías, trabajará en conexión con un personaje. ¿Pero en dónde está ese personaje? Bueno, para ello hay que leer con lupa. Apocalipsis 13, el verso 13, dice así: realizaba grandes señales, hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Aquí se está relacionando que alguien realizará grandes señales, pero en español no dice quién, o sea, no da un detallito allí. En Apocalipsis 13 no dice quién. Al menos en las traducciones en español, pero en el original, en el griego y en la versión King James que usaba la hermana White en inglés, ahí dice claramente, y si quieren ese versículo, pídanmelo, se los envío en inglés, es Apocalipsis 13, y de hecho ya lo compartí en mi muro en Facebook, que me puede encontrar como Enoch Marshalls. Allí compartí el versículo Apocalipsis 13, verso 13, Ahí tenemos este verso en inglés, la versión que usaba la hermana White, y en inglés dice en he. En es I y he es él. En he. Así empieza Apocalipsis 13. En he, que quiere decir y él realizaba grandes señales. Entonces noten que el que realiza las grandes señales o va a realizar las grandes señales es un personaje que la inspiración le llama él, un pronombre personal masculino, y él realizaba grandes señales. Es decir, la bestia de dos cuernos es político porque tiene dos cuernos, demócratas y republicanos, nada de religión, demócratas, republicanos. Ok, la bestia no realiza milagros. Estados Unidos no realizará milagros. ¿Quién realizará milagros? De acuerdo a Apocalipsis 13, versión original, inicia así: y él realizaba grandes señales. Entonces noten, el que va a realizar los milagros es el personaje llamado él. ¿Quién es este él que va a realizar las señales? Bueno, para ello vamos a conectar todavía Apocalipsis 13:14, empieza en el original y en inglés dice y él. Y él con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia. Otra vez está el pronombre personal él. ¿Quién es este personaje que va a trabajar junto con la bestia de dos cuernos? Si usted está interesado en el tema a profundizar más,
puede escribirme en el Facebook o en el chat de la radio o en el WhatsApp, consiga mi número en mi muro en el Facebook y le enviaré la gráfica profética donde aparece el falso profeta con la bestia de dos cuernos. Sí, porque este personaje que va a trabajar con la bestia de dos cuernos es el falso profeta. ¿Pero dónde lo dice? Bueno, vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, el verso 20. Por favor, abra su Biblia, que esto es muy importante. Apocalipsis 19, el verso 20. Apocalipsis 19, 20. Agradecemos ahí a todos nuestros radioescuchas que están escribiendo sus comentarios, los versos. Gracias. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis 19, el verso 20 dice así. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Noten, y la bestia, hablando de la bestia de dos cuernos, hablando de Estados Unidos de Norteamérica, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Noten, el falso profeta. Así como aparecía en Apocalipsis 13. El verso 13 y el verso 14, donde decía, y él realizaba señales. Ahora aquí dice Apocalipsis 19, 20, y la bestia de dos cuernos, Estados Unidos, fue apresada. Y con ella, el falso profeta, que había hecho las señales ante ella. Entonces noten que el personaje que va a trabajar con Estados Unidos, con la bestia de dos cuernos, va a ser el falso profeta. ¿Qué va a hacer este hombre? Este personaje, este falso profeta, hará señales. Sigo leyendo, Apocalipsis 19:20, segunda parte. Y con esas señales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Los dos, oigan, aquí está el punto más importante. Los dos, refiriéndose a la bestia de dos cuernos, Estados Unidos de Norteamérica, incluyendo a Donald Trump, si está vivo cuando ocurre, dice... Los dos, la bestia de dos cuernos y el falso profeta, fueron lanzados vivos en el lago de fuego que arde con azufre. Impresionante. Entonces, lo que está diciendo aquí que dos personajes, en este caso la bestia de dos cuernos, todo un país, y que no se va a convertir, y el falso profeta en unión serán lanzados al lago de fuego, que arde con azufre. Bien, lo que vamos a hacer ahora es identificar quién es el falso profeta. Ya identificamos quién es la bestia de dos cuernos, Estados Unidos. Ahora identifiquemos quién es este falso profeta. Apunte, la clave para identificar al falso profeta es que el falso profeta realizará milagros en Estados Unidos y en varias partes del mundo. Realizará milagros. Quiere decir que el falso profeta es del ángulo religioso, no es político. Estados Unidos sí puede poner leyes, pero no puede realizar milagros. Sí puede poner la ley dominical Estados Unidos, pero no puede hacer descender fuego del cielo. ¿Quién lo va a realizar? El falso profeta. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es? Bueno, la clave, le repito, apunte. La clave es que el falso profeta realiza los milagros, los falsos milagros, las falsas señales, que de repente sanó a un cojo, que de repente le desapareció el cáncer, que de repente el pie plano se le volvió curvo, que de repente tenía cáncer en el seno y se le quita el cáncer, y que de repente está muerto y resucita. Milagros falsos realizará el falso profeta. ¿Quién es? Bueno, no los voy a hacer más esperar, vamos a ir al punto, vamos a ir a Conflicto de los Siglos, donde nos dice quién es el falso profeta. Recuérdense, el falso profeta hace señales. Conflicto de los Siglos en la página 645. Conflicto de los Siglos, le voy a dar el capítulo para que usted lo tenga. Conflicto de los Siglos, dijimos, en la página 645. Conflicto de los Siglos, página 645,
El capítulo se llama El conflicto inminente. Si no apuntó a la página, apunta el capítulo que ahí va a encontrarlo. Lea todo el capítulo y lo va a encontrar. Conflicto de los siglos, el conflicto inminente. Página 645, dice así. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Aquí empezamos. Oigan esto. Apúntenlo si pueden. Los protestantes de los Estados Unidos. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo. Ya dijimos, los protestantes de Estados Unidos, y le van a tender la mano al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Triple alianza, apunte por favor, triple alianza con Z. Triple alianza. ¿Quiénes son los de la triple alianza? ¿Quiénes serán? Bueno, los protestantes caídos de Estados Unidos y el espiritismo y el poder romano. Tres se van a fusionar, que se llamará la triple alianza. Veamos que al fusionarse, al unirse, lo que hace uno hace el otro. Claro, porque se van a unir espiritismo con protestantes caídos y protestantes caídos con el poder romano. O sea, están unidos, y cuando estén unidos, lo que hace uno hace los otros, porque están unidos. Triple alianza. Sigo leyendo. En la medida que el espiritismo imita más de cerca al cristianismo nominal de nuestros días, tiene también mayor poder para engañar y seducir. Óigase bien. Ustedes ven a varios pentecostales, ¡ay, recíbelo! ¡Uf! Le soplan, y otros se tiran y empiezan a temblar y a sacar baba de la boca, según que recibieron el Espíritu Santo, pero lo que recibieron fue un demonio. Por eso andan ahí saltando, tirándose al suelo, tirando baba. Yo no veo en la Biblia a ningún cristiano con el poder del Espíritu Santo sacando baba en el libro de los Hechos. Lo que yo sí veo es personas sensatas, cristianas, con el poder del Espíritu Santo, que se controlaban bien. Pero estos pentecostales de hoy sanan supuestamente con milagros, pero son falsos. Y dice, en la medida en que el espiritismo imita más de cerca al cristianismo nominal de nuestros días, tiene también mayor poder para engañar y seducir. Oigan, de acuerdo con el pensar moderno, Satanás mismo se ha convertido. Se manifestará bajo la forma de un ángel de luz. Por medio del espiritismo han de cumplirse milagros. Los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables. Entonces notemos que el espiritismo es el que va a realizar los falsos milagros, pero cuando lo esté realizando ya está en unión. Para ese entonces el espiritismo estará en unión con los protestantes caídos de Estados Unidos y el poder romano. Lo que hace uno hace el otro. Por lo tanto, el falso profeta que realiza falsos milagros, falsas señales, es la triple alianza: el espiritismo, falsos milagros; el protestantismo caído, falsos milagros; el poder romano, falsos milagros, que la Virgen hizo esto, que hizo aquello. Eso es falso. Eso es falso, porque un ídolo no habla, ni escucha, ni camina. Entonces, el espiritismo en fusión al protestantismo, en fusión al poder romano, juntos formarán la triple alianza, y la triple alianza será el famoso falso profeta. Sí, entonces este grupo de personas endemoniadas que se van a unir, ellos van a formar lo que en la profecía se le llama el falso profeta. Y según Apocalipsis, el capítulo 19, regresamos, ya vamos a ir cerrando. Apocalipsis capítulo 19, vamos con todo. Apocalipsis 19:20 dice: y la bestia, Estados Unidos de Norteamérica, fue apresada, y con ella el falso profeta, la triple alianza, que había hecho las señales, milagros ante ella. Con esas señales, milagros falsos, había engañado
a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Los dos, bestia de dos cuernos, Estados Unidos, y el falso profeta, la triple alianza, los dos fueron lanzados vivos. ¿En dónde? En el lago de fuego que arde con azufre. Interesante. Entonces los primeros que son lanzados son la bestia y el falso profeta. Déjenme decirle que este lago de fuego de Apocalipsis 19:20, este lago de fuego donde es lanzado la bestia y el falso profeta, existe o llega a existir antes de que Cristo venga. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible? Bueno, sigamos leyendo. Ya leímos Apocalipsis 19:20. Ahí está, ya existe el lago, es lanzado la bestia y el falso profeta según el verso 20. Ok, ahora la continuación, que es el verso 21, Apocalipsis 19:21 dice: y los demás, óigase bien, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves se hartaron de su carne. Oigan, algunos impíos que forman la bestia de dos cuernos, que es Estados Unidos, van a ser lanzados al lago de fuego. El falso profeta, que es el protestantismo, el poder romano y el espiritismo, esos que van a formar esa triple alianza van a ser lanzados en el lago de fuego. Pero no son todos los impíos y paganos del mundo. ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los de Europa? ¿Qué pasa con los de Asia? ¿Qué pasa con los del Polo Norte, Polo Sur? ¿Dónde van a estar? Bueno, dice, ahí da la respuesta, Apocalipsis 19:21. Y los demás, aquellos que no fueron lanzados junto con el falso profeta y la bestia, Apocalipsis 19:21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. Aquí nos está haciendo referencia a la segunda venida de Cristo. En otras palabras, la bestia de dos cuernos y el falso profeta son muertos en el lago de fuego. Y los que no mueren en el lago de fuego son muertos en la segunda venida de Cristo. Lo que indica es que este lago de fuego existe antes de que Cristo venga. Es un lago de fuego especial para la bestia y el falso profeta. ¿Cómo yo sé eso? Bueno, Apocalipsis 19:21, que dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca, ¿oído eso? Que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. Aquí está haciendo referencia a la segunda venida. Para ello vamos a leer segunda de Tesalonicenses 2:8. Sorprendámonos, abramos la Biblia. Segunda de Tesalonicenses 2, el verso 8 dice así: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca. Igual que allá donde Apocalipsis 19, donde nos decía el verso 21 que sale una espada de la boca del que está en el caballo, que es Cristo. Leo nuevamente, segunda de Tesalonicenses 2:8. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, hermanos, queda confirmado que Apocalipsis 19:20, que habla del lago de fuego donde es lanzado la bestia y el falso profeta, ocurre antes de la segunda venida de Cristo. Y los que no son lanzados y no son muertos en ese lago de fuego, son muertos con la espada que salía de la boca del que está sentado en el caballo, refiriéndose a Cristo en su segunda venida. Pero, ¿cómo es posible esto? Sí es posible y lo vamos a reafirmar. Ok, ya dijimos que este lago de fuego existe o llega en existencia para nuestro tiempo, todavía está en un futuro cercanito, un futuro cercano. Ok, porque todavía no existe este lago de fuego, pero ya muy cercano existirá y va a ser lanzado la bestia y el falso profeta antes de que Cristo venga, antes de que empiece el milenio. Ahora les mostraré que el falso profeta y la bestia van a estar después del milenio en el lago de fuego. Pero vamos a ver eso. Lo que estamos diciendo es que antes del milenio hay un lago de fuego, como un ejemplo. Y después del milenio hay otro lago de fuego. Vamos a anotarlo. Uno es tipo, el otro es antitipo. Apocalipsis, el capítulo 20, el verso 7 al 10. Noten esto. Apocalipsis 20, verso 7 al 10. Noten que es después del capítulo 19, donde ya leímos el lago de fuego anterior. Apocalipsis 20, del 7 al 10. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión.
Verso 8, saldrá a engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Verso 9, subieron a través de la ancha tierra y cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Verso 10, oído a esto, Apocalipsis 20, verso 10, no se pierdan esto, léanlo. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego, subrayen, lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta. ¿Quiénes ya estaban en el lago de fuego antes de que Satanás fuera lanzado? La bestia de 2 cuernos, Estados Unidos de Norteamérica, y el falso profeta, la triple alianza. Ya estaban cuando el diablo fue lanzado y el resto de los impíos después del milenio. Lo que nos muestra Apocalipsis 20, verso 10, cuando dice que ya estaban allí en el lago de fuego, muestra que antes del milenio, la bestia y el falso profeta fueron lanzados. Leo nuevamente, Apocalipsis 20, 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están, subrayen eso, donde están, ya estaban, la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Lo que estamos diciendo es que siempre hay tipo y antitipo. ¿Cómo es eso de tipo y antitipo? Bueno, por ejemplo, el corderito, aquel que mataban en la mañana y en la tarde en los sacrificios, eso era un tipo, era un ejemplo de que Cristo, el Cordero de Dios, tenía que venir a morir. Entonces tenemos al corderito como tipo, que es antes, y luego vino Cristo, el Cordero de Dios, el antitipo, que es después. Lo mismo acá, en cuanto al lago de fuego. Antes del milenio, antes de que Cristo venga, va a ocurrir un lago de fuego, solo para la bestia y el falso profeta. Es como un tipo, un ejemplo de lo que va a ocurrir después de los 1000 años. Después de los 1000 años también existirá y seguirá ardiendo el lago de fuego, donde ya están el falso profeta y la bestia de 2 cuernos. Ya están en sentido de que la profecía nos lo está indicando como un acto ya cumplido, porque se va a cumplir al pie de la letra. Hemos demostrado entonces que habrán 2 lagos de fuego. Espero que usted, que está en Estados Unidos de Norteamérica, sea de los fieles y no sea de los que van a ser lanzados en el lago de fuego. Tenga cuidado. Bien. Encontramos también en Apocalipsis, hay una relación entre el segundo lago de fuego, el lago después del milenio, que se conecta con la segunda muerte. Y la segunda muerte aparece en Apocalipsis por 4 ocasiones. La primera la tenemos en Apocalipsis, el capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, el verso 11, habla sobre la segunda muerte. Luego tenemos Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis 20, el verso 6, habla también sobre la segunda muerte. Pero Apocalipsis 20, el verso 14, habla sobre la segunda muerte, pero lo conecta con el lago de fuego. Apocalipsis 20, verso 14. Y la muerte y el sepulcro fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Es decir, el lago de fuego después del milenio, a eso le llama el Señor, a esto le llama Dios, le llama la segunda muerte. Sí, porque para esta segunda muerte no hay resurrección. Sigamos leyendo. Apocalipsis capítulo 21, verso 8, dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Si usted está en ese listado, cuidado, porque lo que tocará a su persona es la segunda muerte. Hasta después del milenio también. Pero bueno, ya hemos
analizado nuestro enfoque. Primero la iglesia va a ser purificada, luego el mundo, pero nadie de los impíos, ya sea del pueblo o sea del mundo, se va a salvar del lago de fuego. De que le toca después del milenio. Grandes verdades hemos analizado en esta ocasión, queridos radioescuchas. Hemos llegado a la conclusión de esta verdad presente. Siga investigando, siga profundizándose. Estamos para apoyarle. Gracias a todos nuestros radioescuchas. Gracias por el apoyo que nos dan tanto económicamente, moralmente, espiritualmente. Gracias por su apoyo. Somos un ministerio educativo en beneficio del pueblo de Dios. Me despido de ustedes. Si no nos escuchamos la próxima semana, si ya no nos vemos, ya sea en YouTube o en otros lugares, veámonos en la cumbre del monte Sión. Antes de concluir, vamos a arrodillarnos para cerrar nuestra programación. Arrodillémonos. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias por este repaso profundo de las Escrituras. Un programa patrocinado por Escuela Sabática Profundizada. Señor, gracias por este medio educativo. Gracias por aquellos que nos apoyan. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos ha enviado a través de ellos para que esto prosiga y no se detenga, sino que al contrario, en lugar de menguar, siga creciendo estos temas de verdad presente. Bendiga a todos los radioescuchas. Es nuestra petición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hemos llegado a la conclusión. Le agradecemos primero a Dios, agradecemos a nuestros radioescuchas. Tenemos un buen número aquí de radioescuchas sintonizando. Podemos notar nuestro mapa electrónico, nuestro mapa acá en Google. Acá se puede ver en este mapa virtual hermoso, el mapa donde vemos varios puntitos rojos ahí donde están conectados. Allá podemos notar, voy a mencionar algunos países. Gracias por su apoyo. Tenemos allá Argentina, aquí aparece en el mapa, primero encabezando Argentina, luego sigue Colombia, sigue El Salvador, sigue México, Estados Unidos, incluye Guatemala, Venezuela. Aquí nos repite nuevamente otros países. Tenemos allá, como ya mencionamos al inicio, tenemos allá en las islas lejanas, allá en el Caribe, tenemos en Sudamérica, tenemos en Norteamérica, en México, Centroamérica. Gracias por su apoyo, gracias, que el Señor los siga bendiciendo poderosamente. Usted estuvo en Escuela Sabática Profundizada. Estamos para apoyarle. Que el Señor lo bendiga poderosamente. Amén.